días. Nos corresponde el artículo para exactitud diagnóstica de las pruebas serológicas para el COVID-19. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces, para comenzar, hablar sobre la revista es BMJ, y los autores que escribieron este artículo, los principales que tomamos fue Mayara Lisboa Bastos, Gamucharay, Tabasiva y Sai Kunal Abidi. Entonces, Mayara es un infectólogo con maestría en medicina clínica y un doctorado en epidemiología. Trabaja en la unidad de epidemiología respiratoria e investigación clínica de la Universidad de McGill en Montreal. Estos tres autores trabajan ahí y además trabaja en el Instituto de Medicina Social de la Universidad Estatal del Río de Janeiro en Brasil. Adicionalmente, Gamucharay estudió en la Universidad del Estado de Arizona, en la Escuela de Ingeniería de Sistemas Biológicos y Salud. Y de Sai Kunal solamente pude tomar de conocimiento de eso, que trabaja en la unidad epidemiológica. Con nosotros dos. Es importante conocer a nuestros autores para saber la importancia de nuestro artículo y tener una referencia acerca de este. Por agregar que estos autores fueron los principales en escoger la primera elección de los 5.000 artículos que se tomaron en un inicio. Bueno, antecedentes que se sabe sobre este tema. Las pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2 podrían mejorar el diagnóstico de la enfermedad y ser herramientas útiles de vigilancia epidemiológica, porque sabemos que ya las otras serían las pruebas moleculares, entonces esta sería una forma de tomar la muestra, ¿sí? Y de obtener unos resultados. El número de pruebas ha aumentado rápidamente y muchas se están comercializando puntos de atención. Como ya sabemos, y pues para que quede claro, los puntos de atención, las pruebas de puntos de atención son las pruebas rápidas, aquellas que se toma la muestra y se entrega el resultado en media hora, en una hora. Y la base de evidencia que respalda la precisión diagnóstica de estas pruebas no se ha evaluado formalmente, por eso el ser de este artículo, para evaluarlas, pues primariamente. Entonces, el objetivo, determinar la precisión diagnóstica de las pruebas serológicas para la enfermedad de COVID. El diseño es una revisión sistemática y un metaanálisis. Las fuentes de datos tomaron Madeline, BioRips y MedRips del 1 de enero al 30 de abril, utilizando principalmente encabezados o subtítulos de COVID-19 o de pruebas serológicas para COVID-19, con unos criterios de elegibilidad y de análisis de datos acerca de la sensibilidad, especificidad acerca de estas pruebas serológicas o ambas, y en comparación con las de PCR de tasa reversa. Se excluyeron estudios de menos de 5 participantes o menos de 5 muestras. El riesgo de sesgo se evaluó por medio de QUADAS, que es una herramienta para evaluar la calidad de las pruebas diagnósticas, de la precisión de estas pruebas diagnósticas, y la sensibilidad y especificidad se agruparon mediante metaanálisis bivariados. Entonces, para resumir bien acerca de qué se va a tratar nuestro tema, pues las pruebas de diagnóstico para COVID-19 se dividen en las pruebas moleculares que detectan el ARN viral, que son las de PCR transcriptasa reversa, que tienen como desventaja que tienen un costo elevado y poca disponibilidad de materiales, pueden arrojar falsos negativos. Entonces, para aclarar, estas pruebas solamente van a detectar el virus activo. Siendo así, solamente detectarían el virus cuando lo tiene la persona. O sea, no van a detectarlo si lo tuvo antes, si la persona estuvo previamente infectada, solamente si está enferma ahora. Y las pruebas serológicas que detectan las inmunoglobulinas o los anticuerpos, que estas son de las que se refiere el artículo, y estas son las que van a detectar si la persona está infectada ahora, si ya desarrolló los anticuerpos o previamente. Entonces hablamos de la ELISA, de la LPIA, CLIA, que son más económicas y fáciles de implementar en los puntos de atención. Detecta cuando una persona tenía el virus y cuando lo tiene activo, ya lo mencioné. Entonces, para hablar un poquito acerca de las pruebas, los inmunoensayos de flujo lateral LFIA, lo que van a hacer es que se va a tener este dispositivo en el cual se va a implementar la sangre, se va a integrar la sangre, la muestra de sangre. Entonces ella va a correr por esas bandas y va, dependiendo si tiene los anticuerpos o no, entonces va agarrando, van a ir tomando color estas banditas.
dura aproximadamente 15 minutos. Entonces, por esto, esta sí vendría siendo una prueba en el punto de atención. Los resultados se van a ver así. En la línea de control va a dar, si solamente está resaltada esta, la prueba será negativa. Si tiene la hemoglobina M, va a dar la línea de control y la línea de la inmunoglobulina M, sino la inmunoglobulina G positiva, que sería la línea de control, y la de IgG, o que marque las 3 líneas. Le dicen, y si la banda negativa, si no sale ninguna banda, sería que no estuvo tomada correctamente la muestra. Está dañada la muestra, o la muestra es inadecuada, o la bandita está pasada, está vencida, ¿no? Eso puede suceder, que no le salga nada. Sí, también. Hay que volver a repetir la prueba. Bueno, sí, tendremos que volver a repetir. Pero entonces esta tiene la ventaja que si no sale el resultado, se podría volver a tomar la muestra del paciente, porque pues como es tan rápido el resultado, el paciente estaría ahí pues para volverla a tomar, si espera, ¿no? La ELISA, que son los ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas, entonces se trata de que se van a tomar en los tubos de ensayo o en los pocillos, ¿cómo se llama esto? Van a estar los antígenos. Entonces, en la gótica de sangre, si el paciente tiene COVID, van a estar sus anticuerpos. Entonces van a llegar y esos anticuerpos se supone que van a unir a estos antígenos. El resto de sangre se va a lavar. Posteriormente se le van a unir más anticuerpos, pero estos anticuerpos van a ser como los elaborados por el laboratorio, a los cuales se le va a unir la enzima que va a causar el color, y el color es lo que se va a reportar. Entonces, se le une nuevamente, se le agrega el anticuerpo, se une a los anticuerpos del paciente, si los tiene, y posteriormente se le une la enzima que va a arrojar el color. Si es positiva, sería como la imagen 6, que arrojaría un color, y si no, sería negativa como la imagen 7. Y en la imagen 6 puede ser, dependiendo de la intensidad del color, o sea, la prueba puede salir positiva, pero entre más color quiere decir que más anticuerpos tendría la muestra. Eso es un pequeño resumen del PCR, el flujo lateral y de la ELISA. Entonces, como ya lo dije, molécula testada, el PCR viral, ARN viral. Flujo lateral y ELISA anticuerpos, IgG y IgM. Flujo lateral en punto de asistencia, la ELISA es más complicada, requiere un laboratorio. Flujo lateral es más rápido, de 15 a 20 minutos, la ELISA también es de 1 a 3 horas. Muestra sangre en la RC, en la PCR con transcriptasa reversa, qué pena. Se va a tomar un hisopado nasofaringeo o esputo, y la de flujo lateral es una muestra por ensayo. Las otras pueden ser de hasta 96. Bueno, los inmunoensayos quimioluminescentes tienen el mismo fundamento de la ELISA, se va a hacer lo mismo con el antígeno, se le pega al anticuerpo del paciente, tomando la muestra de sangre. Posteriormente se le agregan otros anticuerpos que se van a unir a los anticuerpos previos, y estos son los que le van a unir, se le va a agregar la enzima, la sustancia, para que mediante una reacción de catálisis y oxidación arrojen luz, y esto sea lo que detecte si es positivo o negativa la prueba. Entonces, para tener en cuenta, en varios de estos estudios se evaluaron la precisión de más de un método de prueba. Entonces, por ejemplo, un artículo podía tener dos métodos de prueba, que sería ELISA y LPIA o CLIA. Entonces ya serían 3. O más de una prueba índice particular, que sería evaluar no solamente, por ejemplo, ELISA y LPIA, sino 2 de ELISA, ¿sí? Y a esto se le llamaría como un brazo de estudio. Por eso, a pesar de que 40 artículos, se tomaron más de 40 brazos de estudio. Y pues las evaluaciones por el QUADS. Entonces, para tomar nuevamente cómo se hizo la selección. Entonces, estuvieron en un principio 5.014 artículos identificados con los conceptos que ya les había dicho, SARS-CoV-19 y pruebas serológicas para COVID-19. Entonces, se retiraron duplicados, los resúmenes se escanearon. Entonces, por medio de los resúmenes, excluyeron 4.696, se adicionaron 2, quedaron 275. De esos 275 se extrayeron, se eliminaron 235 porque
revisando el texto completo de esos artículos, se dieron cuenta que no reportaba la precisión correcta, que las referencias no eran las correctas, que eran para otras enfermedades no COVID, que eran inadecuados sus resultados, bueno, de más explicaciones, o que tenía menos de 5 participantes. Entonces, en total, como ya les dije, se tomaron solamente 40 artículos y se incluyeron 73 brazos de estudio. Para describir la heterogeneidad se construyeron curvas sumarias de características operativas del receptor, que son las curvas ROC, que tienen con revisiones de predicción del 95%. Estas son las curvas ROC, las que están a la parte inferior izquierda. Entonces, las curvas ROC tienen la intención de señalar tanto la sensibilidad como la especificidad, y tienen la característica de que esta línea que ven en el medio normalmente no está, pero es un indicativo para saber que si las pruebas funcionan o no. Si las pruebas están por encima de esta línea naranja, diría que las pruebas sí tendrían valor y sí serían pues buenas. Si no, si están por debajo de ella, pues no se deberían tener en cuenta. Entonces, la prueba va a ser mejor entre mayor sensibilidad y especificidad tenga. Por lo tanto, esta prueba mide la sensibilidad aumenta de abajo hacia arriba, y la especificidad va de derecha a izquierda. Por lo tanto, la mejor prueba va a ser la que esté en el punto superior izquierdo, ¿sí? Entonces, entre la test A y test B sería mejor el test A. Entonces, para aclarar un poquito eso, y en las tablas o imágenes complementarias que nos proporcionó el doctor, que era el otro artículo, o el artículo complementario, sí, nos hablaba de las tablas de ROC, pero era como un poquito más complejas. Entonces era para explicarles que primero, para hacer las tablas de ROC se tomaron estas tablas 2x2, que para hallar los verdaderos positivos y los falsos positivos, porque en una parte, en vez de hablar de especificidad, hablaba de los falsos positivos. Aquí están ¿cómo se dice eso? Bueno, para hallar la especificidad y la sensibilidad y la especificidad, cada una. ¿Ok? Entonces, aquí era lo que les decía. Si ustedes se dan cuenta, en la parte del eje de las X habla de sensibilidad, y en la parte del eje de la Y habla de falsos positivos, ¿sí? Entonces vemos la curva por medio de ROC y evalúa la ELISA, evalúa la LFIA, evalúa CLIA, y otra vez CLIA, pero con diferente inmunoglobulina. Entonces, si vemos la mejor gráfica, que está hacia la izquierda y hacia arriba, o sea, la que es más certera, tiene más sensibilidad y especificidad, sería la CLIA IgG. La LFIA, si ven, es la más baja, la que está más abajo. Eso como para aclarar ese punto. De la tabla número 1 que hablaba en el artículo, quise resumir principalmente era la ubicación geográfica de los estudios incluidos, porque si recordamos, este virus fue en China. Entonces, si se dieron cuenta, la mayoría de estudios fueron tomados de China: 28 estudios de China, 3 estudios de Italia, 3 estudios de Estados Unidos, y de Dinamarca, España, Suecia, Japón, Reino Unido y Alemania solamente se tomaron un estudio. Entonces, como para tener ese dato. Y tanto la sensibilidad como la especificidad se formaron en un 80%, o sea, ambas. La sensibilidad sola en un 18% y la especificidad sola en un 3%. Entre los estudios incluidos, el 50% fueron realizados por pares, el 80% de los estudios utilizan un diseño de casos y controles, que, como para recordar los casos, son las personas que están enfermas y estuvieron expuestas al factor de riesgo, o sea, en este caso los virus, y los controles son las personas sanas expuestas al mismo factor de riesgo. Y el 10% de la población de los artículos de estudio fue población ambulatoria. Para estimar la especificidad se incluyeron el uso de muestras recolectadas antes de la aparición del COVID-19, recolectadas durante la epidemia, de individuos no sospechosos de tener COVID, de individuos con síntomas de COVID y un resultado negativo para la PCR, y de individuos con infección confirmada por laboratorio con otros virus respiratorios. Aquí está un ejemplo, pues, de los lugares, del estudio, del sitio donde se tomó muestra, del tipo de estudio, el diseño de estudio. Y aquí excluí algunas características de estas pruebas. Entonces, si se hicieron con kits comerciales o no, si ustedes suman eso, les va a dar 40.
Pero, por ejemplo, si toman lo de las inmunoglobulinas, se van a dar cuenta que le va a dar más por el número de brazos a estudio. Eso como para resaltarlo. Y continúa mi compañera. ¿Aló? Juliana. ¿Ya ahora sí me escuchan? Sí. Ya. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, entonces para continuar con el análisis de los datos, entonces continuamos con la figura 2. Y acá vamos a encontrar que se va a hacer el resumen de las evaluaciones QAS 2 para el riesgo de sesgo. Entonces vamos a comenzar por la selección de pacientes, que como podemos ver, el riesgo de sesgo fue relativamente alto o poco claro en un 98%. Lo que se muestra aquí en la barrita rojita. Y la cual en su mayoría se da este riesgo de sesgo porque en su mayoría se utilizaron métodos de casos y controles, pero no se utilizaron muestras consecutivas o aleatorias. En las pruebas índice o las INDEX, las que tenemos acá, se muestra que el riesgo de sesgo fue alto y poco claro en un 73% de porcentaje, porque no estaba claro si la prueba había sido interpretada ciega respecto a la estándar o si se tenían valores previos para poder clasificar los resultados como positivos o como negativos. En cuanto al estándar de referencia, vemos que es poco claro en un 94%. Aquí estaría lo que sería la PCR transcriptasa reversa, porque se presentan detalles inadecuados para las muestras, o también porque se utilizaron muestras diferentes al hisopado nasofaringio, y también porque se usaron menos de 2 PCR transcriptasa reversa para descartar las infecciones de COVID. Seguimos entonces mirando el riesgo de sesgo por flujo y sincronización. Vemos que fue alto y poco claro en un 67%, porque había falta de información, o también porque las pruebas no estaban relacionadas como tal con el inicio de los síntomas. Entonces, si miramos aquí en la parte inferior, vemos que aquí ya observamos problemas importantes en cuanto a la Aplex y el riesgo de sesgo, esto teniendo en cuenta que la LFIA no se realizó, todas no se realizaron por punto de atención, sino que se realizaron fue directamente en laboratorio. Listo. Ahora aquí tenemos la tabla, continuamos con la tabla número 3, que aquí se tabula la sensibilidad agrupada y por clase de inmunoglobulina analizada. Como vemos, como podemos ver, aquí casi no se ve, la mayor de todas coinciden en que tienen una sensibilidad. Y aquí lo importante de tener en cuenta es que la que tuvo menores niveles de sensibilidad fue la LFIA para cada clase de inmunoglobulina. Continuamos aquí, que nos muestra es la especificidad individual agrupada por método de prueba serológica acá y clase de inmunoglobulina detectada también. Y aquí es importante la sensibilidad del 99.7% para IgM
y el LFIA tuvo una sensibilidad aquí agrupada del 97%, del 96.6%, perdón, tanto para inmunoglobulina G como para inmunoglobulina M. La CLIA no se tuvo en cuenta este valor porque pues los datos no fueron concordantes para dar como tal un resultado general de la especificidad. Ahora vemos la tabla número 5, la cual nos muestra un metaanálisis estratificado para evaluar las posibles fuentes de heterogeneidad en sensibilidad y específica. Vemos algo importante, que es el hecho que para CLIA la especificidad fue mayor en los ácidos informados a nivel de muestras. Por acá está. Para nivel de muestras, y las estimaciones de la sensibilidad y la especificidad agrupadas fueron mayores cuando se utilizó proteína de superficie o también de nucleocápside. A ver esto. Y además de esto, es de suma importancia ver esto, que los kits comerciales en cuanto a LFIA, si vemos acá, cuando se usaron los LFIA, muestran un porcentaje de sensibilidad muy bajo, vemos acá, en comparación con las que no tuvieron kits comerciales, que tienen un porcentaje de sensibilidad del 88%. En general, los tres métodos, la especificidad agrupada fue alta en poblaciones, sin sospecha de COVID, pero para LFIA y para CLIA, la especificidad agrupada fue alta en poblaciones sin sospecha de COVID. Con sospecha de COVID, perdón. Y finalmente la LFIA, la especificidad fue menor en cuanto se estimó en individuos con otras infecciones virales, lo que no pasó con ELISA y CLIA. Acá vemos esto. Bueno, ya fui seguimos con la tabla número 6, que aquí tenemos que tener, aquí se realizó fue la sensibilidad agrupada teniendo en cuenta el momento de la aparición de los síntomas. Aquí hay que tener algo claro. Como vemos en las primeras semanas que se realizaron las pruebas, vemos que todas tuvieron sensibilidades muy bajas y que estas empezaron a aumentar a partir de la tercera semana. Iban aumentando paulatinamente. Y ya para finalizar el análisis de datos tenemos la tabla número 7, que aquí es como un resumen de todos los resultados obtenidos que se muestra. Es un ejemplo hipotético para 1000 personas que se realizaron la prueba celológica en un entorno donde había prevalencia ya sea del 5%, del 10%, del 20% de SARS-CoV-2. Entonces, si miramos la prevalencia del 10% para 1000 personas, analizando con LFIA, vemos que la 34 pueden ser clasificadas incorrectamente en poblaciones que presentan COVID, como vemos acá. Y que 31, teniendo en cuenta también la LFIA, en poblaciones no infectadas por COVID, tendrían riesgo también de tener error en la clasificación con 31 de ellas. Listo. Entonces ya pasamos a la discusión y vamos a revisar que mediante la revisión sistemática y el metaanálisis, la evidencia para la precisión diagnóstica para COVID-19 mediante las pruebas serológicas se caracteriza por tener altos niveles de riesgo de sesgo y de heterogeneidad. Además, la generación limitada de las pruebas de punto de atención, entonces esto también me puede generar este riesgo de sesgo. Entonces aquí se analizó que la LFIA es la que presenta menores niveles de sensibilidad en relación con la ELISA y la CLIA. Otro punto importante es que los kits comerciales, cuando se usaron,
También presentaron niveles de sensibilidad bastante bajos, en especial en las primeras semanas desde el inicio de la enfermedad. Y en general las especificidades fueron altas, pero en aquellos individuos con sospechas de COVID-19 era menor, y si había presencia de otras infecciones virales, esto podría conducir a la presentación de falsos positivos, en especial en el método LFIA. Entonces vemos cómo las pruebas que se comercializan como pruebas de punto de atención presentan importantes debilidades y limitaciones. Entonces ahora sigue el significado del estudio. Entonces que las pruebas serológicas se encuentran, vemos que las pruebas serológicas se encuentran contraindicadas más allá de la investigación y la evaluación. O sea que por ahora solamente se deberían usar en cuanto a eso, para investigar y para evaluar, más no para dar como tal diagnóstico, porque aún falta información en cuanto a la aplicación de las pruebas mediante punto de atención. Entonces, como se encontró poca disponibilidad de la información en las personas a las cuales se les practicaron estas pruebas para SARS-CoV-2, estos resultados no deberían aplicarse a aquellas personas que necesiten el resultado después, cuando tienen síntomas ya de COVID-19. Es decir, o sea, no podemos tener en cuenta estos resultados para dar como tal los diagnósticos. Y como por eso vemos que mediante este análisis se sugiere que las pruebas serológicas actuales tienen una utilidad limitada en el diagnóstico de COVID-19. Listo. Entonces ahora, como vemos aquí en este cuadro resumen todo, vemos que en promedio el 44 al 87% de las pruebas se podrían identificar erróneamente como falsos infectados, a pesar de que la especificidad vaya aumentando cuando pasan de las 3 semanas del inicio de los síntomas. Entonces, como vemos, por ejemplo, aquí en ELISA, a pesar ella de tener una sensibilidad bastante alta, vemos que de todas maneras me arroja un falso negativo del 18% y que puede clasificarme erróneamente. Y la LFIA en un 34%. Movemos acá. Entonces, aquí vemos que el uso de estas pruebas serológicas, por su bajo rendimiento para el diagnóstico del COVID-19, nos hace plantearnos preguntas sobre la utilidad para la toma de decisiones médicas. Las fortalezas y debilidades del estudio. Entonces, las fortalezas va a ser que la estrategia de búsqueda de información se realizó de manera sistemática y delicada, descubriendo también en la literatura que, a pesar de que estos estudios fueran revisados por pares, también se encontraban riesgos de sesgo. También se descubrió sesgo en la, otra fortaleza importante fue que 2 investigadores realizaron las evaluaciones para posibles sesgos de manera independiente y sistemática. Y en cuanto a las limitaciones, se vio que al comparar diferentes poblaciones de estudio existe el riesgo de confusión. Esto se da, por ejemplo, por las diferencias del momento del muestreo, que esto fue lo que hizo que se tuvieran tantas diferencias en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad. Y otra habilidad que nombran ahí los investigadores es que, como no se realizaron búsquedas en Embase, pues algunos estudios que pudiesen haber sido importantes pues se quedaron por fuera. Y finalmente pues ya tenemos las conclusiones, que ellos evaluaron que para investigaciones futuras los estudios deben evitar, se deben diseñar muy específicamente para evitar limitaciones futuras, usando fundamentos de estudios de precisión diagnóstica, como un uso específico de una prueba, la selección de la población mediante un muestreo consecutivo, la realización de pruebas síntesis de manera estandarizada, y se debe garantizar que la prueba de referencia sea precisa. Por eso, para reducir la clasificación errónea con la PCR transcriptasa reversa, se deben realizar de forma consecutiva por lo menos 2 pruebas, y también se deben incluir, si se puede, los cultivos virales.
Y también para que se reduzca la variabilidad en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad, estas deben ser estratificadas según el entorno, es decir, que si se toman en un ambiente hospitalario o un ambiente ambulatorio, también por la gravedad de los síntomas y los días que han pasado desde el inicio de los síntomas. Y ya finalmente, lo que debe quedar claro, lo que nos debe quedar claro y llevarnos, es que respecto a este estudio, según la evidencia encontrada, el uso de estas pruebas serológicas en punto de atención para COVID-19 no tiene ningún respaldo. Por eso, a pesar de que, como hemos visto, la comunidad científica se ha esmerado mucho por sacar investigaciones y resultados rápidos, también deberían preocuparse porque los estudios sean de mejor calidad y pues poder evaluar mejor las herramientas y así obtener datos menos sesgados. Y pues aquí una frase que me gustó, que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Angie y a Juliana, muy buena la presentación. Para resaltar, entonces no tenemos que utilizar las pruebas estas que detectan anticuerpos para el diagnóstico. Y básicamente porque tempranamente va a haber mucho resultado falso positivo, porque la especificidad es buena. Y aquí en Colombia replicaron el estudio, el Instituto Nacional de Salud hizo un estudio con una prueba comercial y se vio que por allá al día 13 la sensibilidad y la especificidad son buenas. Nosotros, pacientes con 13 días de síntomas, o ya están entubados o ya están superada la enfermedad, entonces no tienen utilidad para hacer diagnóstico temprano. Entonces, no sirve. Vigilancia epidemiológica, como para decir que alguien estuvo enfermo, pues es muy difícil porque si gente sin síntomas, ¿usted en qué momento le hace la prueba? Entonces no va a ser fácil determinar si sí o si no. Llamar la atención cómo estamos publicando de mugre, como todo el mundo está afanado por publicar, pues todo el mundo manda, y las revistas también están afanadas por publicar. Entonces se saltan los procesos editoriales normales. Vieron que la mitad de los estudios no tenían revisión por pares. Simplemente los escritores mandan el artículo y el editor le parecía interesante y lo publicaba. Y así ha pasado con mucho estudio de COVID. Dicen que tal medicamento sirve para tal cosa y cuando van a revisar el estudio, es un estudio con muchos problemas metodológicos, con mucho sesgo, con mucha heterogeneidad, y eso no hubiera pasado si hubiera una revisión por pares, pero una revisión por pares es demorada, se le dan por lo menos 3 meses, y eso se lo están saltando. Entonces hay que ser muy cauteloso en aceptar cualquier resultado. Uno tiene que mirar si hay una revisión por pares, si el estudio tiene un buen grupo control y todas esas cosas, que eso no está sucediendo ahora. Vieron que casi todos estos eran casos de controles, eran retrospectivos, pero cuando es algo retrospectivo el sesgo es altísimo, y ahí lo vieron, 98%. Entonces, lo que sí sabemos con todo este análisis que hicieron estos muchachos de McGill, que es un sitio muy serio, es que no podemos confiarnos en las pruebas serológicas, y eso fue un negocio ahorita que al principio todo el mundo se mandó a hacer eso, pero eso no servía para diagnóstico. Entonces, sigue siendo el estándar de oro la prueba molecular, que tiene mucho falso negativo en los primeros días. En la primera semana la tasa de falso negativo puede llegar hasta un 30%. Entonces, por eso muchos han dicho que hacen una segunda prueba, y ahorita que ahora el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio dijeron que no porque no tenemos insumos, nos acabaron. Entonces, esto es muy complicado porque nos estamos siguiendo por criterios radiológicos y clínicos, porque se sabe que la tomografía de tórax es muy sensible al diagnóstico temprano, más sensible que la misma PCR en los primeros días, pero muy costoso. Ya no todo el mundo le vamos a poder hacer el TAC de tórax. De hecho, los pacientes los mandamos para la casa, a no ser que tenga criterios clínicos para hospitalizarse. Entonces, el reto es grandísimo. La PCR vale aproximadamente 300.000 pesos por prueba. Eso lo está asumiendo el Estado, pero entonces en un país pobre diagnosticar tempranamente no es fácil. Nos toca seguir siguiéndonos por criterios clínicos, ver el paciente que está complicado o no, y a ver si afinamos las pruebas. Nadie ha hablado todavía de pruebas inmunológicas que detecten antígeno. No hay pruebas serológicas. Usted detecta el virus, está muy bien ahí en el hisopado, pero nadie ha hecho una prueba, no conozco, que midan antígeno viral
en suero, por ejemplo. No los conocemos, no lo han desarrollado, que sería como buena, ¿no? Porque está identificando presencia del virus. Bueno, eso vendrá después, pero por ahora las medidas clásicas, ¿no? De aislamiento social, de lavado de manos, de tapabocas, que eso sí tienen evidencia que sirven. Hay un metaanálisis muy bueno en Lancet que demostró que eso sí tiene una efectividad de aproximadamente, combinando eso, de un 80%. El otro 20% pues es el descuido y el azar que nos va a llevar a la infección. Entonces yo creo que podemos pasar al siguiente artículo. Muy buena la presentación. Siguiente grupo, por favor. Hola, buenos días, doctor. Buenos días, señor. Diego nos va a hacer el favor de proyectar. Ya, Diego nos va a hacer el favor de proyectar las diapositivas, porque aquí yo no puedo. Regálame un momentico, ¿sí? Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar con la revisión del siguiente artículo, ¿no? Está a cargo de Diego Villamizar y de mi persona, John Villamizar. Siguiente, Diego, por favor. El título del artículo es la asociación de los biomarcadores plasmáticos de la ingesta de frutas y vegetales con la incidencia de lo que es diabetes tipo 2. Este estudio se realizó a cabo por lo que es la EPIC Interact, que es como una asociación que lleva a cabo estudios en Europa. Exactamente se realizó en 8 países. Los autores son 45 personas. Como pueden observar, ahí están los nombres de cada uno de ellos. Siguiente. Al ser tantos autores, la verdad, no pude indagar sobre todos ellos, eran 45, entonces escogimos 3 al azar. En este caso está el doctor Yushen Sen, que es un doctor que se encuentra en lo que es relacionado al programa de epidemiología nutricional en la Universidad de Cambridge. Tiene varios artículos muy interesantes, como en el caso de lo que son los determinantes genéticos nutricionales de los marcadores respecto a los ácidos grasos, vitaminas C y carotenoides, que publicó ya en el 2017, y otros relacionados en el 2013, como lo que son los riesgos prenatales y la alimentación prematura en niños, cómo afectan la obesidad. Eso lo realizó en China. El siguiente autor sería el doctor Fumiaki Imamura, que ya es un científico investigador, también perteneciente de la Universidad Cambridge de Michigan, pero él sí es un químico, salió en el año 2002 graduado, obtuvo su doctorado en la Universidad de Tufts como epidemiología nutricional en el año 2009. El otro autor es el profesor Nick Wareham, que es director de la etiología del mecanismo de trastornos metabólicos. En este caso, pues se centra en lo que es diabetes, y pues también pertenece a la unidad de epidemiología de la Universidad de Cambridge, exactamente en el Instituto de Ciencias Metabólicas. La fecha de publicación para este artículo salió el día 8 de julio del presente año, fue aprobado en la revista BMJ el día 2 de abril. Siguiente. Bueno, ¿qué objetivo como tal tenía este artículo? Era investigar la asociación que tenían, pues como ya su título lo dice, la asociación de las vitaminas C y los carotenoides plasmáticos respecto a los riesgos que de las personas al padecer diabetes.
El método usado es un método de estudio de casos y cohortes en prospectiva. ¿Qué significa esto? Que este es un estudio que se puede empezar a realizar hoy y se finaliza en un futuro, o sea, es a lo largo de una línea del tiempo. La muestra fue población de 8 países pertenecientes a la Comunidad Europea, en los cuales pues midieron la incidencia de diabetes tipo 2. Siguiente. El por qué decidieron realizar esta investigación. Primero que todo, como bien ustedes saben, en los últimos años ha habido un aumento de lo que es el aumento de la diabetes en las personas. Este caso ya casi que no es, le está dando a cualquier persona, no está cumpliendo como, digamos, los criterios o parámetros que antes se tenía, digamos, que a personas de cierta edad era cuando iban a tener diabetes. No, ahora cualquier persona le puede dar, porque básicamente estamos siguiendo como la misma forma de alimentación, comidas procesadas, manejamos estrés, sí, o sea, estamos estandarizándonos todos, entonces a cualquier persona le está pudiendo dar diabetes. Esto hace que esté de prioridad la prevención en los procesos de salud pública. Por otro lado, también esta investigación se llevó a cabo ya que se cree que la ingesta de los alimentos como lo es las frutas y las verduras nos pueden ayudar a prevenir este trastorno. Otras pautas fueron que los estudios anteriores eran inconsistentes, habían falta de evidencia, aparte tenían errores de medición, los cuales no son fiables en la actualidad, pues para poder llegar a una conclusión. El realizar estos estudios con biomarcadores nos podrían llevar pues a la asociación que tiene la ingesta de estas frutas y de estas verduras y cómo pueden ayudarnos a bajar los riesgos de la diabetes 2. Siguiente. Para este estudio ya se tenían conocimientos de algunas cosas, en este caso ya habían investigaciones en lo que era la relación de las frutas y las verduras y cómo ellos bajaban lo que era la incidencia de poseer diabetes, pero los datos como tal habían inconsistencias. Habían ya evidencia de los biomarcadores a usar respecto a estas frutas y verduras, pero pues toca complementar su estudio, por eso se realizó. Ahora este estudio, ¿qué nos agrega? Nos agrega los resultados de cada uno de los biomarcadores sanguíneos, la composición y el puntaje ya plasmático como tal de cuándo se relaciona los valores de vitamina C con una persona que posee diabetes y con una que no, pero pues en población europea. Eso también estudio, pues ahora sí ya se ratifica que ahora el incremento de ingerir frutas y verduras nos ayudaría a prevenir la diabetes tipo 2. Y ya, siguiente. ¿Cómo fue el diseño del estudio y a qué población se realizó? Como en el título lo dice, pues fue realizado en Europa, 8 países. Este estudio se llevó a cabo por la EPIC Interact, que es una asociación europea que permite el proceso de llevar investigaciones de diferentes índoles. En este caso se centró en lo que es diabetes. Los años de realización, como dije, fue un estudio prospectivo, fue entre 1991 y 2007. Los individuos como tal que se tomaron para la cohorte fueron 340.000 personas, las cuales se verificaron que 12.403 individuos padecían lo que era diabetes tipo 2. Todo este estudio, al sumar la cantidad de años individual y al sumar todas las personas, nos daban 3.99 millones de años de seguimiento para todas estas personas. Estos estudios se caracterizan porque, bueno, como en un inicio le dije, es
prospectiva, entonces están los pacientes y miran quiénes sí desarrollan la enfermedad y quiénes no. Los que van a desarrollar la enfermedad en este caso van a ser los casos y los otros quedarían perteneciendo a la cohorte. De esta cohorte hay una subcohorte estratificada en la cual se seleccionaron 16.835 participantes, pero hubieron algunas exclusiones, como lo fueron 548 personas que ya presentaban una diabetes prevalente, 129 que estaban con un estado de diabetes incierto y 4 con una diabetes después de la censura de esta examinación. Entonces, como tal, quedaron 16.154 personas. Siguiente. Este tipo de estudio, pues, ¿qué es como ventajas que tiene? Que me va a ser más específico, me va a llevar a unos datos más claros. Lo único ahí como desventaja es que es el costo y la cantidad de tiempo que tienen que invertir todas las personas. Para este tipo de estudio, todos los participantes dieron su consentimiento, dieron actas por escrito y para que sus datos fueran procesados por la Agencia Internacional de Investigaciones, como lo fue la EPIC, que ya no solo trata las investigaciones de nutrición, sino también sobre cáncer. Siguiente. ¿Cómo realizaron esta medición? La medición fue realizada por medio de muestras sanguíneas. En este caso, la primera muestra realizada por la EPIC fue una muestra de sangre en ayunas, las cuales fueron almacenadas a temperaturas menores de 196 grados centígrados, utilizando el método de cromatografía líquida ultravioleta de alto rendimiento. Esta es una técnica que nos sirve para separar las moléculas dependiendo su talla, dependiendo la carga superficial, el peso y otras características más. Este tipo de método presenta una parte móvil y una estable. La parte móvil es un líquido que se le agrega a las sustancias y la parte estable muchas veces es un cilindro que vibra, que hace que haya como la división de estas moléculas para poder diferenciarlas. La realización de la medición de vitamina C y carotenoides pues se llevó en diferentes muestreos, se subdividió, ya que a la vitamina C se le suministraba un líquido que era el ácido metafosfórico, que ayudaba a prevenir su oxidación y aparte estabilizaba esta vitamina. Y por el lado, para medir los carotenoides, que eran 6, se le agregó una sustancia que es la beta-apo-8-carotenal estándar y otra sustancia, el hidroxitolueno butilado, que también servía para estabilizar pues, cada uno de los carotenoides. Siguiente. Otras características para llevar a cabo la medición de este artículo fue como en primera medida tomar el peso, altura, circunferencia de lo que es la cintura, y todo esto fueron recogidos por personales de la salud durante la visita de las personas que estuvieron al centro de estudio, excepto en lo que fue Francia ni Oxford, que no pudieron realizar eso. También se le pidió que era su información dietética, ya sea dándosela al entrevistador o ellos mismos llenando un formulario. También se pidió información como lo que es la actividad física, si presentaban algún otro consumo de sustancias como el tabaco o alcohol, si tenían algún historial médico relevante para ellos, y biomarcadores pues, que se llevó a cabo pues, por el laboratorio SHL, que es un laboratorio ubicado en lo que es Alemania, Países Bajos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, ahí. La forma donde fue recopilada todos estos análisis fue en un sistema que se llama el Stata 14. Este es un software estadístico que es muy completo.
que me sirve para cualquier disciplina. Este me permite el manejo tanto de gráficos, de datos, suministro de información con una calidad de publicación. En este caso, pues todas las personas, todos los coeficientes e intervalos de confianza están sobre el 95% sí, de las tomas pues, adquiridas. Siguiente. Para este estudio, por medio de estudios apartados, entonces se agruparon por lo que era general en cada país, ¿sí? Entonces la puntuación de los biomarcadores en cada país no eran las mismas, como es por lo menos en el caso de Alemania, que era la que presentaba los más altos índices de presencia de vitamina C plasmática, y en Italia, que era donde tenían los valores más bajos. En este caso sí tienen como un promedio, una relación en donde se presentaban lo que era la presencia basal de vitamina C y carotenoides en 36.3 y 1.3 micromoles por litro en personas padecientes de diabetes, en comparación a las personas que no padecían esta enfermedad, que sus valores plasmáticos eran más altos, como lo es en 42.3 micromol por 1.7 micromoles por litro. Quienes hacían parte de las subcohortes. Siguiente. Bueno, aquí ya le toca a Diego. Ya aquí a continuación, ya los resultados. Ya. Muy buenos días. Bueno, para seguir con los resultados, es necesario, ahorita en la tabla les voy a explicar más o menos los datos más importantes referente a estos resultados que son característicos de la población. Bueno, la concentración media inicial en el plasma y en los carotenoides fue de 36.3 y 1.3 micromoles, perdón, y estos se dieron respectivamente, o sea, 36,3 de la vitamina C y 1.3 de los carotenoides totales que desarrollaron diabetes tipo 2. De los que se encontraron en los subcortes, en el total de subcortes de los participantes, fue 42,3 con una desviación estándar del 19,2 micromol sobre litro y 1.7 con una desviación estándar del 0,8 micromol sobre litro. Y un dato muy importante respecto a la población los participantes de Alemania es que tenían los niveles medios, la media más alta de vitamina C en plasma, y Italia tenía los valores más bajos referente a esta vitamina C. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, aquí como pueden ver en el cuadro, bueno, es una parte del cuadro porque el cuadro tenía muchos más valores, pero aquí muestra los casos de diabetes mellitus tipo 2, muestra la media que es 36,3 y con una desviación estándar del 18.3, y también muestra como otros valores importantes, aparte del que hablé de Alemania y el de Italia, que mostraban respectivamente el más alto y el más bajo en vitamina C. En Francia, los niveles medios de carotenoides
o sea, donde dice total de carotenoides, los niveles medios, en Francia presentaba los más altos con un 2,3 y una desviación estándar del 1,0. Y en Dinamarca obtuvieron los niveles más bajos con 1,3. Qué pena, alcanzó a salir un poco recortado Dinamarca. Un fallo ahí así alcanza a verse un poco. Y con 1,3 de la media y una desviación estándar del 0,8. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, para hablar un poco del siguiente punto, que ya es una asociación que se hace de la vitamina C respecto a los carotenoides totales e individuales. Entonces se toma esta tabla, que era una tabla suplementaria S1, la cual me hacía la correlación directa de la vitamina C en plasma y los carotenoides. Y como pueden ver, ahí muestra los 6 tipos diferentes de carotenoides respecto a la vitamina C. Bueno, respecto a la vitamina C, y como pueden ver, varía mucho dependiendo del tipo, y todos tienen una desviación estándar diferente, sobre todo mirando los menos utilizados, o bueno, los menos encontrados, que serían el lutein y el zeaxantin. Principalmente esta tabla lo que ayuda es usada para calcular este cruce estadístico sobre los 8 países respecto al uso de tanto de vitamina C como de carotenoides o sea, no sé, el único país que no se tomó en cuenta fue Suecia. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, aquí muestra una tabla suplementaria que muestra la sensibilidad del análisis entre la asociación de la vitamina C y los carotenoides que están presentes en la diabetes tipo 2. Como pueden ver, muestra otra vez diferentes modelos, y estos modelos van a ir distribuidos según también van a ir distribuidos según el carotenoide y según las exclusiones que mi compañero también habló antes. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, para hablar un poco sobre el siguiente punto, que sería una asociación de la vitamina C en el plasma y los carotenoides totales e individuales,
en pacientes que tienen incidentemente la diabetes tipo 2. Aquí nos muestra la tabla número 2 y hace unas asociaciones prospectivas respecto respecto a estos modelos. Aquí me estaría mostrando 3 modelos por cada uno. Y solamente muestro 3 tipos muestro el total de carotenoides y 2 tipos, porque los otros estaban en la otra tabla, pero no me parecieron tan importantes, aunque obviamente también tenían valores muy diferenciales respecto a esos. Entonces, los niveles más altos de vitamina C se asociaron a un menor riesgo de presentar la diabetes, y como pueden observar en la tabla, se muestra también eh, 5 grupos, y a lo último, un último grupo para una desviación estándar. De estos grupos, el grupo número 1 fue el más bajo de todos, como pueden ver, con un puntaje de una media de 17. Y el más alto, el grupo 5, con 64.9. Y tanto en los modelos 1A como 1B, se atenúa después un ajuste adicional, y la razón, o sea, como pueden ver en la parte donde dice total de carotenoides en la tabla, hay unas partes donde dice que el total de la razón del riesgo para esta desviación de estándar, un total de 0,75, y obviamente en un intervalo del 95%, como habíamos visto anteriormente. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, si quiere pasemos a la conclusión ya, porque la verdad, digamos, estas tablas son bastante, están como algo tediosas. Ahí mostraban lo que era, pues, cada uno de los subgrupos, dependiendo de cómo las personas iban desarrollando la enfermedad. Pero, pues, yo creo que ya mi compañero ha explicado bastante sobre las tablas. Si quiere, Diego, pasamos hasta donde está lo de conclusión. Listo. Bueno, en la parte de discusión, es un gran estudio con diversidad dietética en 8 países europeos, y esta puntuación está compuesta de, obviamente, de muchos biomarcadores, y en parte se asocian directamente, perdón, se relacionan inversamente con el riesgo de diabetes. Y pues aportaron, o sea, con todas las tablas y todo el análisis estadístico que hicieron, aportaron una evidencia sólida de que estos biomarcadores son objetivos para la recomendación de que se debe aumentar la ingesta de frutas y verduras para prevenir la diabetes tipo 2.
¿Puede pasar, por favor? Bueno, el número de participantes con diabetes tipo 2 incidente en este estudio fue 10 veces mayor que en estudios anteriores, como explicaba mi compañero al principio, porque se han ido mejorando tanto la toma de todos perdón, de la toma de las partes estadísticas, o sea, la toma de tanto de la muestra como de los participantes y todo, y se ha incluido a muchos más colaboradores para tener un punto más fijo y más sólido a la hora del análisis de la información. Y como pueden, la comparación con otros estudios, entonces, principalmente es limitada debido a que en los previos a estudios había un número de participantes mucho menor y una asociación positiva entre el consumo de jugo de frutas y verduras puede presentar un alto puntaje para reflejar para reflejar una combinación de factores, incluidos la vitamina C natural y el contenido de carotenoides en el jugo, así como en productos fortificados. Bueno, para hablar de conclusiones, los niveles más altos de esta vitamina C en plasma y donde estén presentes los biomarcadores carotenoides se asocian directamente con una menor incidencia a una diabetes tipo 2 en diversas de las poblaciones encuestadas, o sea, en las poblaciones europeas de estos 8 países, y principalmente estos biomarcadores son indicadores del consumo de frutas y verduras, lo que reduce el error de la medición y el sesgo de los autoinformes sobre esta dieta. Y algo muy importante que hablaba sobre el hallazgo principal de este estudio es que independientemente si es un aumento del consumo, esto implica llevar a un aumento del consumo, perdón. Esto implica llevar a un umbral recomendado y la implicación de esto mejora tanto en la cantidad moderada de mayor consumo de frutas y verduras entre las poblaciones que generalmente consumen niveles bajos, podría ayudar a prevenir la enfermedad como tal. Listo, y así concluiría nuestra exposición, sí, señor. Pues para recordar de que hay que estimular el consumo más de vegetales y de frutas. Fíjense que un incremento leve del consumo disminuye el riesgo de la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. También la parte buena es que usted puede cuantificar de una manera más precisa en sangre pues los marcadores los carotenoides y la vitamina C, porque la gente dice mentira, ¿no? Usted le pregunta de cuánta fruta come, dice, no, yo mucha. Doctor, en Colombia más. Entonces, pues, eso es una cosa más objetiva, medirle carotenoides y medirle vitamina C. Eso pudiera influenciar, pues, decisiones de que las personas consuman más estos alimentos, ¿no? Me decía. Bueno, una recomendación en la presentación. Tenemos que mejorar un poco el castellano, el por qué no va suelto.
Usted escribe el porqué de algo, por qué ahí va junto. Es diferente decir por qué no vino al porqué de las cosas. El porqué es una palabra única. No se dice hubieron, jamás. Verbo haber en plural va siempre, no existe, siempre va en singular. Hubo, ¿sí? No se dice diabetes, es diabetes. Seamos cuidadosos porque ustedes son médicos y ustedes van a ser voceros ante la comunidad y necesitamos pues que transmitan bien los mensajes y que cada día sean más pulidos para hablarlo. Miro que se enredaron mucho Doctor, con una las tablas. preguntita. Señor. Vea que yo tuve un familiar que padeció de diabetes tipo 2 y a él el endocrinólogo no le dijo que no comiera ni banano ni pitaya. Esta razón es debido Al azúcar que tienen esas frutas. Lo que pasa una es que azúcar muy alta. sí, claro, hay unas frutas que tienen mucha fructosa. El punto es el punto es para prevención de la diabetes, no para el que ya está diabético. Y lo que se refiere es que el consumo de fruta natural y no los jugos, sino la fruta en sí pura y de verduras, de vegetales, va a disminuir el riesgo. Pero para el que lo tiene ya es diferente la cosa, ya usted tiene que limitar el consumo de calorías, sea la fuente que fuere, ¿no? Entonces esto es para prevención, ojo, prevención de la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, jóvenes, ustedes estamos ya fuera de tiempo, tratemos de ser más concreto la próxima vez. Yo hoy les mando el artículo a los nuevos grupos y les mando la calificación ya del quiz que me contestaron. Y también le mandaremos las preguntas del nuevo artículo. Entonces los dejo porque ustedes tienen que seguir con sus actividades. Yo creo que ya está bien por hoy. Diego tiene la lista, ¿no? De los que faltaron, ¿no? Sí, doctor. Para que la pase al doctor Berbesi. Entonces, si no es más, nos veremos en la próxima sesión. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.